Y él decía, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y a la luz de este pensamiento, de esta situación puntual en la que Pablo está viviendo, le escribe esta carta. Él se estaba muriendo, estaba en la cárcel y deseaba ver a su hijo Timoteo. Pero a la vez, lejos de quejarse, lejos de victimizarse, podríamos decir, o siempre termino de la misma manera, es una carta de ánimo hacia Timoteo, una carta de aliento. Lo anima estando en la cárcel, lo vuelvo a repetir, a punto de morir y extrañando a su hijo Timoteo. Y en estos versículos, Pablo le recuerda a Timoteo que estando en medio de la prueba, como Pablo se encontraba en este momento, existieron personas que le dieron la espalda y otras que le bendijeron. Lo vamos a leer, te lo vuelvo a decir porque es la idea central de estos 3 versículos. Pablo le recordó a Timoteo que estando en medio de la prueba, existieron personas, tanto como que le dieron la espalda y otras le bendijeron. Y también Pablo recuerda a Timoteo, o recordó a Timoteo, que en el ministerio habrá personas que se van a avergonzar del Evangelio y de él. Vamos a ver a 2 personajes y a tantos más que Pablo no nombra, que se avergonzaron del Evangelio y se avergonzaron de él mismo. Pero también habrá otros que no se avergüenzan y otros que se quedan a su lado. Pablo en este pasaje lo está animando porque en el ministerio que iba a ejercer Timoteo muchas veces se iba a encontrar solo, muchas veces se iba a encontrar desanimado. Y Timoteo está al tanto, fíjense cómo empieza el versículo 15, por ejemplo. Ya sabes esto, Timoteo ya estaba al tanto de las aflicciones, de las pruebas, del ministerio de Pablo, está al tanto de cómo son las cosas en su ministerio y también en la vida misma con sus amigos, con sus compañeros, con aquellos que lo han dejado de lado y aquellos que han quedado a su lado. Y lo mismo nos dice a nosotros, o podemos más que nos dice, extraer la enseñanza de que va a haber personas que nos van a abandonar, pero personas que nos van a acompañar en la aflicción. En momentos de aflicción, incluso hermanos, porque estos dos personas que se menciona, a la vista son cristianos. Bueno, va a haber personas cristianas que en medio de la aflicción te van a abandonar y otras que te van a acompañar. Personas que estaban con Pablo, no hablando de personas enemigas o personas que se oponían al ministerio de Pablo, como sí ha pasado en muchas otras ocasiones. Personas que le hacían la contra, personas que hablaban mal de él. No, personas que lo han acompañado y que ahora decidieron dejarlo totalmente de lado. Pablo recalca la fe sincera de Timoteo, dice que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Y también recalca la fe del mismo Pablo en el versículo 13. Quiero darles toda esta introducción para abocarnos en los 3 versículos que nos tocan. Retén la forma, dice el versículo 13, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, eso no tiene que faltar, la fe. La fe habita en ti, habitaba en tu abuelo, en tu madre, pero también en mí que soy tu maestro. También le habla del sufrimiento en el ministerio. Quizás nosotros estamos muy cómodos predicando en esta hora, o yo estoy muy cómodo, nadie me va a perseguir por predicar este mensaje, nadie te va a perseguir a vos por predicar a tus compañeros, o podés sufrir una burla, o quizás te pueden dejar de lado, pero en su momento era mucho más complicado que ahora. Y le habla del sufrimiento en el ministerio, por ejemplo, en el versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences, dice Pablo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo,
si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Timoteo, yo estoy padeciendo, le dijo a Timoteo, y no me avergüenzo, clave esta palabra en lo que vamos a decir ahora, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sin embargo, hay un fuerte énfasis en el ánimo que Pablo le da a Timoteo, y lo está animando porque Timoteo se iba a enfrentar a las mismas situaciones que se estaba enfrentando Pablo. Muchas veces seguramente lo iban a apedrear, lo iban a encarcelar, lo iban a abandonar y se iba a encontrar solo, literalmente. De hecho, más adelante, en el capítulo 4, Pablo dice que me han abandonado, muchos me han abandonado. Bueno, él le estaba diciendo a Timoteo que muchos lo iban a abandonar, y no precisamente iban a ser enemigos, sino personas de la fe. Y quería fortalecerlo, que nunca se olvide de que Dios lo había llamado. Y esto es importante. Timoteo, la confianza que vos tenés que tener está en Dios y en el llamado. Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Pablo le dice a Timoteo que su confianza tenía que estar en Dios y en que Dios lo había llamado. Incluso le dice, yo te impuse mis manos y Dios te dio un don y no te avergüences de eso. Si Timoteo estaba porque alguien lo puso, porque no había otro lugar, porque era el hijo de alguien, tarde o temprano iba a abandonar. Pero Pablo le recalca en este primer capítulo que no estaba porque nadie lo puso, ni porque no había otro, sino porque Dios lo había llamado. Y si Dios lo había llamado, iba a permanecer. Iba a permanecer. La persona que ha sido llamada por Dios está convencido que Dios lo llamó a eso y tiene que resistir pase lo que pase. Y en ese persistir hay personas, volviendo a nuestra idea central, que lo van a acompañar y personas que lo van a abandonar. Y es un llamado, estos versículos, a no avergonzarse del Evangelio y del Señor Jesucristo. Vamos a leer los 3 versículos que nos tocan. Ya sabes esto, dice Pablo a Timoteo en el versículo 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, 2 personajes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, Pablo comienza estas palabras, como dijimos, diciendo, ya sabes esto. Bueno, ¿qué sabía Timoteo puntualmente? Que lo abandonaron. Y dice, ¿quiénes lo abandonaron? Podemos hacerle preguntas al pasaje. ¿Quiénes lo abandonaron? Bueno, Pablo dice, todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Por supuesto, da por entendido, o al menos interpretamos, que no es que lo abandonó todo el mundo que estaba en Asia, ni todos los creyentes que estaban en Asia. Está usando una hipérbole, está siendo exagerado, quizás para referirse a un grupo grande de personas. Uno no dice, bueno, todos me abandonaron porque me abandonaron los que estaban en este asiento. Seguramente hacía referencia a un grupo grande de personas. Bueno, quiero pensar que quizás se trataban de este Figelo y Hermógenes, al ser 2 líderes de la iglesia en Éfeso y alrededores, toda la gente que seguía a estos hombres.
quizás podemos pensar. Toda la gente que seguía a este Figelo y Hermógenes quizás abandonaron a Pablo. Al ser estas dos personas líderes de muchas otras, ellos abandonaron a Pablo y por consiguiente todas esas personas que seguían a ellos los abandonaron también. Asia, de lo que dice el pasaje que todos los de Asia lo habían abandonado, era Éfeso, por ejemplo, la ciudad principal. Era un lugar muy importante para Pablo, quizás hasta un lugar estratégico central para ir de un lado y del otro. Y dice que todos ellos lo abandonaron. Se puede suponer, por supuesto que la Biblia no lo dice, que estos, como dijimos, eran líderes o ancianos. ¿Y por qué? Porque los nombra delante de todos, los expone delante de todos. Y Pablo en la carta anterior dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Hablando de los ancianos, eran personas que estaban en cierta posición y Pablo llamaba a reprenderlos delante de todos cuando persistían en pecar. Bueno, él está reprendiendo delante de todos a estas dos personas. Se llaman Figelo y Hermógenes. Podemos suponer por eso que quizás se trataban de ancianos. Y quizás, agrega MacArthur, algo que me llamaba la atención, eran personas que Pablo menos esperaba que lo abandonaran. Quizás de los menos que se esperaba que abandonaran a Pablo. ¿Y cómo se siente uno cuando lo abandonan? Personas cercanas, te repito, no eran enemigos de Pablo, no eran personas que le hacían la contra como tantos que tuvo. No, eran personas, al parecer, líderes en Éfeso bien conocidas, porque aparte Timoteo las conocía. Pablo estaba escribiendo en Roma, hacia Éfeso, hacia Timoteo, y él conocía fuertemente a estas personas. Bueno, se habrá sentido desolado. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque se avergonzaban de Pablo y se avergonzaban del Evangelio. Y leímos, ¿no? El versículo, los volvemos a leer rápidamente. Versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad del Evangelio, del cual yo, dice Pablo, fui constituido predicador del Evangelio, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Por qué estaba padeciendo? Por predicar a Cristo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Temían ser perseguidos por Pablo. Pablo es la segunda vez que cae preso y seguramente te da temor asociarte a una persona que vos estás trabajando a la par de él, cae preso y estos hermanos podían decir, yo soy el próximo, así que me voy a quedar en el molde. Esto decidieron estas personas, Figelo y Hermógenes. No hay mucho más que la Biblia diga acerca de ellos, solamente que lo abandonaron. Anoté yo, eran cristianos, pero lo abandonaron. Y no se puede decir más nada. La palabra abandonaron, a lo mejor alguno de ustedes tiene otra versión. Creo que la Biblia de las Américas dice, me dieron la espalda. Qué fuerte. Me dieron la espalda. Y anoté yo, ¿no? Él no se está quejando de ellos, ni les está tirando tierra. Los menciona, pero no murmura de ellos. No se victimizó, ni hizo de eso un mundo, como solemos hacer nosotros, que nos encerramos quizás en nuestro sufrimiento. Nadie se preocupa por mí, nadie me llama, falto a la iglesia y nadie se da cuenta. Vos no sabés por lo que yo estoy pasando. Pablo no actuó así.
Nos sentimos los únicos que pasamos por situaciones difíciles, somos los únicos que tenemos dolor en el corazón o somos los que más sufrimos en toda la iglesia. Pero Pablo no se quejó, él no se estaba quejando ni los acusaba de no ser del Señor, porque esta es no dijo, por ejemplo, como Demas me abandonó, era alguien muy importante para Pablo, amando al mundo. Y la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no era hijo de Dios. Bueno, no dice esto de estos dos hermanos. No los acusó de no ser del Señor. De hecho, ahora pienso en ese pasaje que dice, muchos me abandonaron, no les sea tomado en cuenta. ¿Se acuerdan? Creo que lo vamos a leer en el capítulo 4. No les sea tomado en cuenta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos abandona? Ah, listo, nos vemos, no te quiero ver más en mi vida. Pero Pablo no les sea tomado en cuenta, Señor. Misericordia. Hay situaciones en la vida que nos hacen ver quiénes son nuestros amigos o quiénes te dan la espalda. Y les tiro una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la adversidad? En primer lugar, frente a nuestra adversidad. Nos quejamos, pensamos que solamente a nosotros nos pasa esto, o tratamos de estar centrados en el Señor. Bueno, Pablo era una persona centrada en Dios, no dándole lugar tanto a la queja, sino a los propósitos de Dios. Pero también podemos pensar cómo somos frente a la adversidad de otros. Hay situaciones en la vida que nos hacen ver quiénes son nuestros amigos o quiénes te dan la espalda. Y también en esas situaciones mostramos cómo somos nosotros amigos de los demás. Abandonamos por miedo a quedar pegados. Quizás tenemos algún amigo, algún hermano, mejor dicho, que se equivocó. Un hermano en la fe, un hermano en comunión. ¿Y qué hacemos? ¿Damos la espalda? No, por miedo a que me asocien con esa persona, por miedo a ser mal vistos. O nos mostramos como los onesíforos, anoté yo. Que dice, no se avergonzó de mis cadenas. Pablo, no me importa que digan de mí que, estuvo con ese Pablo. No me importa, no se avergonzó. Es preciosa la expresión. Y acuérdense, Pablo estaba en la cárcel, estaba por morir y extrañando a su hijo Timoteo. Nos mostramos apáticos por miedo a quedar pegados, quedar mal vistos, o nos mostramos como los onesíforos con una actitud misericordiosa. Y pensaba en el Proverbio 17:17, fácil de acordarse. En todo tiempo ama al amigo. Qué hermoso. Y es como un hermano en tiempos de angustia. En tiempos de angustia, ¿vos abandonás o acompañás? Bueno, Pablo deja en evidencia a alguien que lo acompañó, lo vamos a ver en un ratito. ¿Y cuál era la actitud de Pablo con estos hombres? Bueno, no los mandó al infierno, ¿sí? De hecho, 2 Timoteo 4:16 dice, este es el texto que les decía, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. La actitud que todo cristiano debe tener. Es difícil. ¿Cómo haces vos con alguien que te abandonó? Es difícil. Pero Pablo decía, no les sea tomado en cuenta. Y de estos hombres que lo abandonaron podemos ser cada uno de nosotros. O pueden ser hermanos que queremos mucho. Y pregunto, ¿no? ¿Estás porque Dios te llamó o porque te pidieron estar en algo? No sé cuál era la motivación de estas personas, de Figelo y Hermógenes. Si estás llamado por Dios, te aseguro que en momentos de aflicción vas a persistir. Si no, te vas a ir. Tarde o temprano te vas a ir. Y debemos hacer foco,
como cristianos en el llamado que Dios nos hizo a ser fieles, a predicar el Evangelio como decíamos al principio. En primer lugar, como ya dijimos, personas que te abandonan en medio de la prueba. Y en segundo lugar, son 2 puntos, no se asusten, personas que te abandonan en medio de la prueba. En segundo lugar, personas que te acompañan en medio de la prueba. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Comienza con un deseo presente, ahora. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Por qué un deseo presente? Porque ahora vamos a ver en unos momentos un deseo futuro. Ahora Pablo está pidiendo a Dios que tenga misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Y por qué? A los pasajes hay que hacerle muchas preguntas. Si usted lee la Biblia en su casa, pregúntele a los pasajes y trate de responderlo con la misma Biblia. ¿Por qué pide misericordia para la casa de Onesíforo? Bueno, Onesíforo significa portador de provecho o el que trae beneficios. ¿Qué tal? Tiene que ver con el carácter que mostró Onesíforo hacia Pablo. Portador de provecho o el que trae beneficios. Y resulta llamativo, o al menos para mí, al menos debiera ser un pedido nuestro hacia todas las personas, ¿no? Que tenga misericordia de Elías, que tenga misericordia de Lautaro, de Natanael. Debiéramos pedir misericordia para cada uno. Ahora bien, me gusta pensar que Pablo pidió misericordia para Onesíforo porque eso es lo que hizo Onesíforo con Pablo. Y me hizo pensar en el Sermón del Monte, que dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bueno, Onesíforo se muestra como alguien misericordioso, por lo cual el apóstol Pablo está pidiendo misericordia para él. Y vos sabés que si sos misericordioso, vas a recibir misericordia, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos una actitud de cómo debemos ser cada uno de nosotros. ¿Qué se dice de Onesíforo? Bueno, en primer lugar habla de la casa de Onesíforo, ¿sí? Y la Biblia no dice una frase porque sí o por nada. Me hizo acordar a muchas casas, cuando Pablo incluso menciona, por ejemplo, la casa de Cornelio, que dice que creyó él con toda su casa. Habla de alguien importante. Cuando mencionás la casa de alguien en la Biblia, estás marcando a alguien muy conocido. La casa de Cornelio, la casa de Filemón, vimos el otro día con el hermano Omar, que tenía la iglesia en su casa. Bueno, la casa de Priscila y Aquila, miren, Romanos 16:3, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Saludad también a la iglesia de su casa. Vos podés tener ahora, y es lindo, y calculo que algunos hermanos habrán tenido, o sea, nos habremos reunido en su casa, pero no es lo mismo tener una iglesia en casa ahora que haberla tenido en ese tiempo. Si vos tenías una iglesia en tu casa, a los primeros que mataban eran los dueños de la casa. Y era una manera de exponerse. Y de hecho Pablo lo dice, expusieron su vida por mí. Bueno, también en el último capítulo de 2 Timoteo, en el versículo 19, vuelve a mencionar a Onesíforo. Dice, saluden a Prisca, que era Priscila, y Aquila, y a la casa de Onesíforo. No estaba saludando a la propiedad, estaba saludando a la casa de Onesíforo. ¿Qué era la casa? No era solamente la familia, no eran la esposa y los hijos, eran todos los que estaban en esa casa, hasta los sirvientes de la época,
a los que trabajaban ahí, a toda la gran familia, estaba Pablo pidiendo que Dios tenga misericordia. ¿Y por qué? Pensaba yo, ¿no? Bueno, porque la familia de Onesíforo apoyaba a Pablo, pensaba. Apoyaba a Onesíforo. Ahora vamos a ver qué hizo este hermano. Pero dejó todo, incluso su familia y su casa, para ir a acompañar a Pablo. Y no es que se tomó un colectivo o agarró el auto y fue a visitarlo, que cualquiera de nosotros lo podemos hacer, pero es una acción mucho más loable la que hizo este hermano, como vamos a ver en un momento. Y toda su casa lo acompañó. Seguramente Onesíforo no podía haber hecho lo que hizo con Pablo si su casa, si su familia lo apoyaba. Bueno, la casa de Onesíforo fue parte en el servicio a Pablo. Y Dios le dice, en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, ¿cuáles fueron las acciones que hizo Onesíforo hacia Pablo? De estos dos hermanos que lo abandonaron, simplemente dijo, me abandonaron. Pero de Onesíforo no. Dijo, en primer lugar, muchas veces me confortó. Hay una versión muy linda que dice, refrigeró mis entrañas. Esto Omar también lo mencionó en el mensaje que dio la otra vez. Y es precioso el concepto. Muchas veces me refrigeró, creo que dice la Biblia de las Américas. Me alivió, me animó. A veces, o nosotros mismos, estamos prendidos fuegos. Estamos mal por dentro. Y viene un hermano con una palabra que es como cuando te subís, cuando estás caminando por la calle a 40 grados en el verano, te subís al auto, prendés el aire acondicionado. ¡Qué alivio! Bueno, Pablo dice, ese fue Onesíforo para mí. ¿Y qué actitud tenemos cuando en la adversidad de otros, en la prueba de otros? Acá Pablo recalca a Onesíforo, dice, me refrigeró, me alivió, me animó. Y da un contraste con lo que hicieron los otros. Los otros habían hecho todo lo contrario, le dieron la espalda. Otra acción de Onesíforo, no se avergonzó de mis cadenas. Contrastando con aquellos que sí se avergonzaron de sus cadenas y del Evangelio. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. No lo buscó simplemente, no lo encontré. Bueno, lo que importa es la intención, ¿no? Lo que importa es la intención, decimos. No, hasta que no lo encuentre, hasta que no lo ayude, no paro. Me buscó solícitamente y me halló. Nota que me gustó mucho. No esperó que el hombre necesitado fuera a él, sino que él fue al necesitado aunque estaba lejos. Para ir de Éfeso a Roma, Onesíforo tuvo que atravesar el mar Egeo para llegar a Grecia y luego pasar por el territorio griego, viajar por el mar Adriático hasta Italia para entonces hacer un largo viaje hacia el noreste, hacia Roma. Pero hizo el viaje, buscó solícitamente a Pablo y lo encontró. No fue simplemente un viaje como los que hacemos nosotros. Y una vez que lo encontró, dice que muchas veces lo reconfortó. No es bueno, listo, uy, te encontré, bueno, te mando un abrazo, te traigo esta ofrenda, me voy. Muchas veces me confortó. Visitaba regularmente al apóstol, que ya estaba anciano, ministraba sus necesidades sin miedo ni vergüenza. Cuando este amigo fue por primera vez a Roma, buscó a Pablo solícitamente y lo halló, sugiriendo que la búsqueda requirió tiempo, tuvo que dejar sus cosas, esfuerzo y quizás hasta peligro. Es el mismo viaje o parecido que hizo Pablo en Hechos, en el naufragio, que casi pierde su vida. Y miren a los que se expuso Onesíforo, pero no le importó.
Y último versículo, 18. Pensé que iba a ser cortito, pero bueno, media hora, no nos quejemos. Concédale el Señor. Pensé, bueno, 3 versículos, tranqui. Pero está bueno, ¿no? Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayuda en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este deseo, a diferencia del primero, es un deseo a futuro. Primero había dicho, tenga el Señor misericordia. Bueno, ahora dice, conceda el Señor que haya misericordia cerca del Señor. ¿Para cuándo? Para aquel día. Es muy importante esta expresión aquel día en 2 Timoteo. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:12. Acompáñenme rápido. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muy bien. 18, ya lo leímos recién. Y también en el 4:8, ya que tiene 2 Timoteo, lo buscamos. 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Qué lindo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venido. ¿Cuál es aquel día? Bueno, sin duda no va a ser un día de juicio, un día que vamos a recibir condenación, por lo cual se debe estar tratando del tribunal de Cristo, donde Pablo dice que recibiremos nuestra alabanza de Dios, o su alabanza de Dios, en 1 Corintios 4:5. Y esto es un aliento para cada uno de nosotros. El saber que nuestro ministerio, nuestro apoyo hacia los hermanos, nuestro servicio fiel al Señor, el que se hace realmente con fidelidad, no para ser vistos, no para simplemente por estar en determinado puesto, el que se hace en santidad, tiene su recompensa y el Señor lo ve. Dice el libro de Hebreos, creo que el capítulo 6, que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. No, Dios no. Y pensaba en esa parábola cuando el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y le pide 2 veces misericordia. Y lo hemos asociado con el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y me gusta pensar que el Señor, por esto que Pablo enseña acá, se refiere que hallaremos misericordia acá en la tierra y allá en el cielo. Es precioso, es preciosa la palabra de Dios. Acá en la tierra vamos a recibir misericordia si la damos, pero por sobre todas las cosas la recibiremos en el cielo. Y vamos a estar cerca del Señor. Fíjense, halle misericordia cerca del Señor. Hermano, hermana, vamos a estar cerca del Señor y Dios quiere que cuando nos halle, no corramos de Él avergonzados por no haber hecho lo que Dios quería que hagamos, sino que sirvamos con fidelidad, con entrega, con renuncia, imitando al Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga para poder atesorar estas palabras de que en momentos de aflicción va a haber gente que nos va a abandonar o nosotros podemos abandonar. Y en segundo lugar, va a haber personas que nos van a acompañar y Dios quiere que seamos de esas personas. Que el Señor nos bendiga.